¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en Itus y Asesorías, todo sobre ingeniería. En esta ocasión analizaremos un tema relacionado con análisis de circuitos, el cual es análisis por mallas. En este método necesitamos enumerar o determinar el número de mallas y en este caso las ecuaciones. El número de ecuaciones va a ser igual al número de mallas. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos un circuito y debemos en este caso determinar el número de mallas. Las mallas son trayectorias cerradas por las cuales va a circular la corriente. Lo recomendable es determinar o trazar esas corrientes en sentido horario. Por ejemplo, aquí tenemos una trayectoria cerrada y aquí tenemos otra trayectoria cerrada. Por lo tanto serían dos mallas. Vamos a ponerle la corriente de la malla A y la corriente de la malla B. Se pueden utilizar letras, números para identificar la corriente que nos interesa. Entonces tenemos dos mallas, por lo tanto vamos a tener dos ecuaciones. Y a partir de esas dos ecuaciones podemos determinar cuánto es el valor de la corriente A y de la corriente B. Para la corriente A, si seguimos esa trayectoria, tendríamos menos 10 volts, porque de acuerdo a como trazamos en sentido horario el flujo de corriente, entra por menos. Por lo tanto tendríamos menos 10 volts. Después tendríamos más 1 kilo ohm por la corriente IA. Aquí estamos observando algo muy importante. Resistencia por corriente es igual a voltaje. Por lo tanto, también podríamos decir que en mallas se analiza voltaje en parámetros de corriente. Ahora estamos corroborando. Estamos analizando voltaje en parámetros de corriente, que la corriente es la que nos interesa. Seguimos la trayectoria de esta malla y sería más 5 kilo ohms. Y aquí vamos a observar algo muy importante. En esta resistencia circula la corriente A y la corriente B. Como estamos analizando la corriente A, ahí tendríamos una diferencia de corrientes, es decir, sería IA con sentido positivo, pero observamos que en este análisis la corriente B está en sentido contrario a lo que establecimos, porque por aquí entra la corriente A, pero por acá entra la corriente B. Entonces tendríamos menos IB. Todo esto igual a 0. Este sería nuestro análisis para la primer malla, la malla IA. Si desarrollamos para simplificar, tendríamos IA por 1 kilo ohm más 5 kilo ohms. Aquí estamos multiplicando 5 kilo ohms por IA, nos queda 5 kilo ohms. Después tendríamos menos IB por 1 kilo ohm. Perdón, sería 5 kilo ohms porque sería 5 por 1, nos queda 5. Entonces sería 5 kilo ohms de IB. Todo esto igual a 10 volts. Si observamos, ya quedó agrupado nuestros términos de IA e IB. En IA tenemos 1 más 5, por eso nos va a dar aquí, en este caso,
y A por 6 kilo ohms. De IB nada más tendríamos este valor, tendríamos más por menos, nos quedaría menos, entonces tendríamos menos IB por 5 kilo ohms. Todo esto igual a 10 volts. Aquí tenemos menos 10, pasamos del lado contrario del signo del igual, por eso nos queda con signo positivo. De tal forma que aquí tendríamos nuestra primera ecuación. Tenemos la primera ecuación correspondiente a la primera malla. No podríamos encontrar el resultado porque no conocemos el valor de IB o no conocemos otra ecuación para tener en este caso dos incógnitas y las dos ecuaciones. Pero la vamos a determinar, ya que con este método recordamos que tenemos el número de ecuaciones va a ser igual al número de mallas. Ya hicimos la malla IA, ahora vamos a hacer la malla IB. Para la malla IB hacemos exactamente el mismo análisis. Podemos empezar en cualquier elemento, no importa. Podemos empezar acá, acá o acá. Vamos a empezar con la de 10. Por lo tanto tendríamos 10 kilo ohms de IB, analizando aquí esta corriente. Después tendríamos más 2 kilo ohms de IB. Después observamos que entra con el 5K, por lo tanto sería más 5 kilo ohms, y ahí tendríamos IB. IB va en sentido que establecimos, pero ahora IA, que también circula por ahí, va en sentido contrario. Por lo tanto tendríamos IB menos IA. Todo esto igual a 0. Muy importante, si observamos cuando analizamos IA era positiva y la negativa fue IB. Ahora, como estamos analizando la malla B, IB es positiva, mientras que IA es negativa para esta misma resistencia. Por lo tanto, ahora si seguimos resolviendo, simplificando, tendríamos menos IB por 5 kilo ohms más IB por 10 más 2 más 5, tendríamos 17. 17 kilo ohms igual a 0. De tal forma que ya tenemos las dos ecuaciones y dos incógnitas. Podemos resolver ese sistema. Ese sistema nos quedaría IA por 6 kilo ohms menos IB por 5 kilo ohms igual a 10. Mientras que la otra ecuación, si acomodáramos aquí en la de IB, aquí sí A, perdón, nos quedaría menos IA de 5 kilo ohms más IB por 17 kilo ohms igual a 0. Si resolvemos, tendríamos los dos valores. Vamos a ingresar los datos a la calculadora, de tal forma que tendríamos IA como 2.20 miliamperes, mientras que IB sería de 649.35 microamperes. Recordamos que mili es por 10 a la menos 3, mientras que micro es por 10 a la menos 6. Esos serían los valores de las corrientes que circulan. Ahora con las corrientes podemos saber el voltaje. Por ejemplo, si quisiéramos saber el voltaje en la resistencia de 1 kilo ohm, por la ley de Ohm sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia.
La corriente que circula por aquí es la de IA y la resistencia es de 1 kilo ohm. Entonces tendríamos 1 kilo ohm por 2.20 miliamperes. Tendríamos que el voltaje en la resistencia de 1 kilo ohm sería de 2.2 volts. Por ejemplo, si ahora queremos saber el voltaje en la resistencia de 2 kilo ohms, tendríamos la resistencia, que sería 2 kilo ohms, y la corriente que circula por ahí. La corriente que circula por ahí es la de IB. De IB sería entonces 649.35 microamperes. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia de 2 kilo ohms sería de 1.29 volts. Y de esta forma podríamos obtener el valor de la corriente y calcular los voltajes. Incluso también podremos calcular la potencia. Recordamos que si tenemos la resistencia y la corriente, podemos calcular la potencia y podemos saber los tres valores para cada uno de los elementos. Podemos saber el voltaje, la corriente o la resistencia. Este sería el análisis por mallas. Si hacemos el análisis por voltaje, nos debe dar, por nodos, perdón, nos debe dar exactamente lo mismo. Si este video te resultó útil, te invito a que te suscribas, compartas, des like. Nos vemos en la próxima.